Bueno, hermanos, pues vamos a la segunda epístola universal del apóstol San Pedro. Estamos en el capítulo 3, vamos a iniciar el capítulo 3, ¿verdad? Del 3. Ok. Hace 8 días no estuvimos ninguno de los pastores excepto Beto, el pastor más nuevo, porque nos fuimos todos de retiro de pastores. Fue una bendición, gracias a Dios. Y con Beto iniciaron este tercer capítulo. Bueno, pues vamos a leer todo el tercer capítulo. Es breve, es pequeño, tiene 18 versículos. Amén. Leámoslo en la versión internacional. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Les quiero pedir algo antes de otra cosa. Yo sé que muchos tenemos estos aparatitos. Les quiero invitar el día de hoy a no usarlos. No los usen. Si no traen Biblia y solo tienen aquí Biblia, no se preocupen. Allá al frente hay una. Y si no, yo les presto una. ¿Quién quiere una? Pero les suplico por el amor a Cristo Jesús, que hoy no usen tabletas, ni laptops, ni estos, ¿cómo se llaman? Celulares, smartphones. Tiene que ver con lo que hoy vamos a estudiar. Amén. ¿Pueden hacer caso sin más explicaciones? Muchas gracias. Leamos, hermanos. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que, con una mente íntegra, recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esta promesa de su venida? Esa va a ser la manera de mofarse, ¿no? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, y surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos,
Puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Oremos, hermanos. Señor, muchas gracias en esta noche te damos por tu palabra, tu bendita palabra, la cual inspiraste al apóstol Pedro por tu Espíritu Santo. Deseamos hoy escudriñarla, estudiarla, meditarla, Señor, y llevarla a cabo. No queremos ser solo oidores, queremos ser hacedores. Porque sabemos, tú lo dijiste, Señor, que aquel que solo escucha y no hace es un tonto. Y no queremos ser tontos, no queremos engañarnos a nosotros mismos. Líbranos, Señor, de escuchar y escuchar y escuchar y saber mucho y hacer poco. Queremos ser obreros diligentes, queremos ser obedientes a tu voz. Por eso hoy deseamos no distraernos en otra cosa, sino en tu bendita palabra. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. En el nombre de Cristo, tu Hijo Jesucristo. Amén. Aleluya. Muy bien, pues ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cuántos vinieron hace 8 días? Gloria a Dios. A ver, ¿qué es lo que aprendieron hace 8 días con mi hermano Beto? ¿Alguien que recuerde? Ya leímos los primeros 9 versículos y hasta los otros 9, pero de los primeros 9, ¿alguien recuerda algo que le haya marcado, que le haya quedado? Adelante, hermanos, sin miedo. Hermanitas, ¿quién dice yo que levante su mano para? Hermana Alejandra, ¿se podría usted poner de pie? Ahí le va el micrófono. Es que esto es así, discúlpenos. Es que le quería comentar que hace 8 días con el hermano Beto sí lo terminamos ya el capítulo 3. Ah, caray. Sí. ¿Lo leyeron todo, Sí, Beto? sí. Ajá. Lo leyeron todo, pero no concluyeron. Dice Beto que solo hasta el 9. Pero bien, hermana, ¿usted qué recuerda? ¿Eso? ¿Nada más? Gracias, hermanita. Esto les pedimos que se pongan de pie y que hablen en el micrófono porque se está filmando y se está grabando o se está transmitiendo también el audio en internet para los hermanos que no pueden venir por causa de la distancia o de algún impedimento. Entonces, les suplicamos que se pongan de pie y que agarren el micrófono, pero estamos en confianza. No se escamen, hermanos. ¿Sale? A ver, ¿quién quiere participar? Todos pueden. De los que vinieron hace 8 días, ¿qué recuerdan que estudiaron? A ver, mi hermana Leti Dorantes Rodríguez. Ajá. De segunda de Timoteo 3, 16, 17. Bueno, Ajá. el que más recuerdo es de Judas 10, versículo 10. Ajá. ¿Qué dice? Que dice, pero esa gente se burla de cosas que no entiende, como animales irracionales. Hacen todo lo que les dicta sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. Ah, ok, muy bien. Tiene que ver con esos gente burladora, ¿verdad? O burlona, o como dice el Salmo 1, escarnecedores, que son aquellos que ¿qué decían? ¿De qué se burlaban? Sin ver su Biblia. ¿Cuál era la burla que el apóstol Pedro menciona aquí? Hermano Juan Roberto Lubiano Soto. A ver, ¿cuál? Se burlaban de la tardanza del Señor porque sí, que Dios no venía y no venía. Había pasado mucho tiempo y no llegaba. Muy bien, hermano, muchas gracias. Eso es, ¿verdad? ¿Alguien más que recuerde otra cosa?
¿Oras? De la explicación que da el apóstol Pedro, que es creo que de los puntos importantes de este capítulo, de que para el Señor un año, digo 1000 años es como un día y un día como 1000 años, que eso les recordaba a los hermanos y que ellos tuvieran en cuenta esto, ¿no? Amén. Gracias, Horacio. ¿Uno más o una más? Mira a tus alumnos, Beto, ¿eh? A ver, Liz ya entró al quite. Liz, adelante, hermana. Pues lo que veíamos también era que estuviéramos nosotros listos y que nos examináramos a nosotros mismos para la venida del Señor. Amén. Pues yo quisiera retomar un poco de esto que vieron hace 8 días, por aquellos que no vinieron y aquellos que ya se les olvidó. El apóstol Pedro no tenía empacho en recordarles, y menos vamos a tener empacho nosotros en recordarles lo que se vio hace 8 días y lo que el apóstol Pedro ya había dicho antes. Miren en el versículo 2 dice, en el verso 1 dice, es la segunda carta que les escribo. Esto quiere decir, ya les había yo dicho, ¿sí o no? Ya les había yo dicho. O sea, para que no piensen que ya se me fue el avión y estoy repitiendo cosas, como algunos piensan del pastor David. Pues Pedro les dice, yo sé que ya se los dije, pero en el verso 2 dice, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por sus santos profetas. ¿Cuáles son esas palabras? Que el día del Señor está cerca. Esas son las santas palabras, esas son las palabras que los profetas venían diciendo, que viene un gran día del juicio, en el que las personas que no hayan creído en Dios no van a sobrevivir y van a perecer eternamente. Y entonces el apóstol Pedro dice, yo les quiero recordar esto, que tengan memoria esto, pero es una especie de recordatorio para estimularlos a que busquen la santidad, a que caminen como Dios manda. Y ese recordatorio nos tiene que mantener a cada uno de nosotros viviendo como Dios quiere. Cuando nosotros olvidamos lo que Dios va a hacer y lo que Cristo ya hizo y lo que viene, entonces es fácil que nosotros vivamos adecuados o amoldados al mundo. Miren, acompáñenme a Romanos capítulo 13, en el verso 11. Romanos 13, 11, el apóstol Pablo dice así, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. El tiempo está cerca, hermanos. Aunque solo haya 4 o 5 amenes, el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor está cerca. Y nosotros no debiéramos tenerla por tardanza, como algunos sí la tienen por tardanza. Y dicen, uy, no ha venido, desde esos tiempos decían que iba a venir y no vino. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando alguien piensa así? Con esa necedad, esa ligereza. Pues vamos a darle rienda suelta a la carne, vamos a hacer lo que nos plazca, al cabo que Cristo no viene, al cabo que el día del juicio no se presenta. Es más, quién sabe si haya día del juicio, dicen algunos.
estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de levantarnos del sueño. Dios quiere que nos levantemos del sueño, hermanos. El Señor quiere despertarnos de ese letargo espiritual, de esa distracción que tenemos, de esa pasividad, de esa peligrosa comodidad. Dios quiere que despertemos y que pongamos atención, que todo lo que vivamos lo hagamos con esta perspectiva, la perspectiva de que Cristo viene, y viene por una iglesia limpia, santa y sin mancha, sin arruga, dice su palabra. Y eso va a hacer que nosotros cada decisión que tomemos, porque la vida está llena de decisiones, la vamos a tomar apuntando a la voluntad de Dios. Eso es lo que Pedro quería hacer. Les estaba recordando para estimularlos, para despabilarlos, para despertarlos, para sacudirlos de esa peligrosa comodidad, de ese sueño. Despierten ya, porque la venida del Señor sí es inminente. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Que es seguro que vendrá. Inminente quiere decir que es seguro que viene, que puede suceder en cualquier momento. La venida del Señor es inminente. Es seguro que va a suceder y puede suceder en cualquier momento. Estemos alerta, hermanos. Y el apóstol Pedro lo tenía bien presente en muchas otras de sus citas que da. Por ejemplo, en la primera carta, si me acompañas en el primer capítulo, verso 7. Fíjense qué tan presente lo tenía Pedro. Así vivía. Primera de Pedro 1:7, para que sometía a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Perspectiva celestial. ¿Lo ves? Perspectiva celestial. ¿Y qué dice el verso 8? A quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ven, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de sus almas. Verso 10, los profetas que profetizaron la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas, o tras ellos, las glorias que vendrían tras ellos. ¿Te das cuenta de esta perspectiva celestial que tenía el apóstol? Pero tenemos que aceptar, tenemos que reconocer que el cristiano de este tiempo no muy seguido medita en la segunda venida de Cristo. Hermano, hay un pecado grave del cristiano, hay un pecado más o menos universal en el pueblo de Dios, y este es la distracción. Y es un pecado grave. Alguien diría, ay, la distracción. El hecho de que estemos pensando en otras cosas que no tienen nada que ver con esto, con esta perspectiva celestial, ya es peligroso. Porque eso es lo que el diablo desea para nuestra destrucción, que nosotros estemos pensando más bien en las cosas terrenales. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cuándo me voy a casar? ¿Por qué se ríen? ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Si me van a dar mi préstamo? ¿Si no me van a dar mi préstamo? ¿Si sale mi carro o no sale mi carro? ¿Si hago la venta o no hago la venta?
si me voy de viaje o me voy de viaje. Mira, hermano, esas cosas podrían ser legítimas. Yo no estoy condenando esas cosas, pero muchas veces esas cosas ocupan el primer lugar en nuestro corazón. Y cuando ocupan ese lugar que le corresponde a Cristo, estamos mal. Seguro que estamos mal. Se llama idolatría. Ya nos distrajimos, ya logró el diablo su cometido. Cuando tenemos problemas y estamos afanados en un problema, tratando de solucionarlo y descuidamos nuestra vista de Cristo, estamos mal. ¿Qué debiésemos hacer cuando estamos en problemas? ¿Quién quisiera responder? Es un estudio. Cuando estamos en problemas, ¿qué debiéramos hacer? A ver, hermana Magdalena, por favor. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Otra vez, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el que inició nuestra fe y el que la puede terminar, es Cristo. Y nuestros ojos tienen que estar ahí, no en los celulares, no en la televisión, no en el internet. Yo no estoy diciendo que no podamos tener celulares, les acabo de mostrar que tengo uno. Pero ¿cómo se distrae uno con esto? Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. No estoy condenando eso, pero a veces pasamos más tiempo en esto que en hablar con Cristo, que en leer su palabra, que en meditar en lo que Él ha dicho. Eso es peligroso. Yo creo que verdaderamente el diablo se está aprovechando de los cristianos y está enajenándolos en cosas banales y sutiles o fútiles. Y que nuevamente vemos el apóstol Pedro en el capítulo 4 de su primera carta, en el verso 5, que vuelve a tener esta referencia al cielo o a las cosas eternas. Primera de Pedro 4:5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Notas esta perspectiva eterna? Sigo leyendo. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Si no lo creemos, no vamos a vivir en consecuencia a esto. Vamos a estar con nuestra mente acá. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa perspectiva eterna. Y en el verso 13 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Notas aquí esta perspectiva eterna? Hermanos, la hemos perdido. Cuánto lamento esto. Estamos perdiendo cada día la perspectiva eterna que Dios quiere que mantengamos. Como lo decía el pastor Guillermo el domingo, antes la iglesia tenía más presente la venida de nuestro Señor Jesús. Se despedían diciéndose Maranata, que significa Cristo viene. Pero se ha ido perdiendo. El engañador ha hecho estragos en medio del pueblo cristiano. Y aunque sí creemos que vendrá, no creemos que va a suceder ahorita. Y entonces eso nos relaja,
y nos hace perder la perspectiva y nos hace comenzar a mirar lo que se ve y lo que se puede tocar. Pero eso que se ve es temporal, mas las cosas eternas no se ven, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora bien, regresemos por favor, bueno, en el capítulo 5, al final de la primera de Pedro, en el 5, verso 4, nuevamente Pedro vuelve a tener esta perspectiva eterna. La estudiamos hace poco, ¿recuerdan? A ver, primera de Pedro 5, 4, ahí en la pantalla, primera de Pedro 5, 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga, el príncipe de los pastores, el pastor supremo. ¿Qué más dice? Verso 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, o a su debido tiempo. ¿Te das cuenta de esta perspectiva eterna? Perspectiva que no tienen los impíos. Cuando tú le preguntas a un impío, si hoy te murieras, ¿a dónde te vas a ir? ¿Sabes qué te responde, verdad? No sé. Dime qué pena, qué tristeza tener esa inseguridad. Y no somos mejores que ellos, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros como la quiere tener de ellos. Pero si nosotros ya tenemos la seguridad de la salvación, si ya sabemos a dónde vamos a ir, podemos decir, podemos tener todo el tiempo presente a Cristo y vivir para Él, no para el patrón, no para la empresa, no para nuestro vientre. Y el verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Está hablando de una perspectiva eterna. Y cuando viene a su segunda carta, continúa con esta perspectiva. Lo estudiamos en el primer capítulo, verso 16. ¿La podemos leer juntos? Segunda de Pedro 1:16. ¿Listos? 1, 2, 3. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. ¿Ahí lo ves? La venida de nuestro Señor Jesucristo, la perspectiva eterna. Aleluya. ¿Y qué es lo que estos, en el capítulo 3, ahora sí estemos en el capítulo 3, qué es lo que estos burlones estaban diciendo? Estos burladores que andaban en sus propias concupiscencias, o sea, se deleitaban en pecar. ¿Qué es lo que decían? ¿Dónde está la promesa del advenimiento o de la parusía, como en griego se dice la segunda venida o el advenimiento de Cristo? La parusía, ¿dónde está? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas estas cosas pertenecen así o permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Y saben en qué se basaban? En algunos versículos que sí nos pueden sacudir, como por ejemplo en Mateo capítulo, ahora verán, 16, acompáñenme a Mateo capítulo 16. Es nuestro Señor Jesús el que les dice a sus discípulos en el verso 28:
De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué piensan cuando leen este versículo? Sí, me gustaría que haya respuesta a mi pregunta. A ver, hermano Beto, pastor Beto, ¿qué piensan cuando leen este versículo? Bueno, en la Biblia nos habla de diferentes muertes. La muerte natural o muerte primera es cuando nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro cerebro deja de funcionar y nos morimos. Después viene la muerte segunda. Esa muerte segunda es cuando el Señor nos levanta para llevarnos con Él, y esa muerte segunda es precisamente cuando pone a los que no creyeron en el infierno, ¿sí? Ajá. Entonces, esto se refiere a que ojalá que pudiéramos nosotros experimentar la venida de Jesucristo sin haber conocido la primera muerte, la muerte física. Y sería un gozo muy grande, una alegría muy grande, que en la espera de nuestro Señor, que en el tiempo de buscarlo en oración, que en el tiempo de estar refrescándonos y gozándonos de que Él viene pronto, que en ese momento pudiera el Señor venir. Más adelante vamos a ver que dice que en un abrir y cerrar de ojos nos vamos a encontrar con Él. Ajá. Y entonces se refiere a esto, que no voy a conocer esa muerte primera, porque antes va a venir Él y me va a tocar estar como cuando vino por primera vez, que le tocó a los pastores mientras oraban conocer a su Salvador, le tocó a María conocer al Salvador, le tocó ser la elegida para estar, para ser la que llevara en su cuerpo al Salvador, y todos aquellos hombres que pudieron ver a Jesús por primera vez, que guardaban esa ilusión, que guardaban ese deseo, que anhelaban poder conocer al Salvador, y nosotros podemos también experimentar esta bendición de poder, sin conocer la muerte, esperar que el Señor llegue y nos vayamos con Él. Ok, gracias Beto. Bien, no sé si hay alguien más, me gustaría escuchar otro comentario. Voy a repetir la pregunta para los que sin celular y sin tableta se distrajeron. ¿Qué piensan, hermanos, cuando leen el versículo que está en pantalla? Les aseguro que algunos de los aquí presentes, dijo Jesús, no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. A ver quién dice yo. Horacio García Rojas, por favor, hermano. Pues puede referirse a cuando resucitemos, cuando bueno, no vamos a sufrir la muerte segunda, y el Señor nos va a levantar y vamos a verlo llegar con sus ángeles. Y otra cosa que también entiendo es que puede tratarse de cuando vino el Espíritu Santo, el Señor resucitó, vino el Espíritu Santo y empezó a expandirse el reino de Dios ahí en Jerusalén. Ese podría referirse a eso. Y también me acuerdo de lo que pasó con Esteban, cuando él, ya cuando iba a morir, dice que vio al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Entonces, Gracias, bueno, Horacio, muy bien. Pues efectivamente Horacio coincide con Beto en el primero de sus tres posibilidades, de las tres posibilidades que plantea, que se refiere a esa muerte segunda, ¿no, Beto? Que la muerte no precisamente es una muerte solamente física, sino también es una muerte
espiritual. Allá, ¿alguien levantó su mano? Y las otras dos posiciones de Horacio, sí las comprendieron, ¿verdad, hermanos? Que se pueda referir a la venida del Espíritu Santo, aunque no es exactamente lo que dice ahí, pero algunos estudiosos de la Biblia sí han pensado que se refiere a eso, que algunos de los que estaban ahí iban a ver cómo se iba a expandir el reino de Cristo a través de la llenura del Espíritu de Dios. Y la tercera opción, lo que dice acerca de Esteban. Recuerdan que el primer mártir de la iglesia fue apedreado, y antes de morir él vio a Jesucristo en su reino, en el cielo, y eso le permitió ya ni siquiera sentir dolor ni sufrimiento. Entonces, pues sí, son válidos esos argumentos, hermano Juan. Bueno, más bien me gustaría recordar esos pasajes, principalmente como lo que estaba pasando en aquellos momentos, el escritor de Mateo. Entonces, lo podíamos traer a la fecha, Sí. y aplicarlo en nuestra propia vida, que la confianza que debemos tener cuando el Señor venga, estemos presentes en la tierra o estemos vivos, aún en carne y obviamente vivificados en el Espíritu. Amén. Gracias, hermano Juanito. Acá Oscar Delgado Barrera, ¿verdad? Amén. ¿Se acuerdan del pasaje de los dos ladrones en la cruz? Y a uno le dijo, ahora estarás conmigo en el reino. Podría ser ese. En el espíritu percibió que él, antes de ver la muerte, vio a Jesús en su gloria, porque le dejó ver ese destello de salvación. Uno. Sí. Y quisiera comentar otro aspecto, no me voy a salir del tema, pero dice, y les aseguro que alguno de vosotros, o sea, alguno de ustedes, yo veo que hay una advertencia de amor de parte de Dios, con mención de algunos, como diciendo, no es para todos. El que tenga oídos que oiga, no es para todos. Y si algunos de ustedes no verán la muerte sin antes ver mi venida del reino. Como diciendo, si estamos en una iglesia cristiana, abramos nuestros oídos espirituales y ve cómo estoy viviendo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando de hacer? ¿O qué estoy haciendo de más para la gloria de Dios? Entonces, dice, alguno de vosotros, diciendo, no porque te consideras salvo, ya se acabó, porque la salvación es solamente el principio de la vida cristiana. Es la base de la vida cristiana, pero hay mucho más adelante. Es crecer, es madurar, es sufrir por los que están perdidos, es orar por la iglesia, orar por el hermano, es un crecimiento constante en el espíritu. Por eso dice, alguno de ustedes no lo está haciendo, pero otros sí los están haciendo, sí están viviendo ese. Gracias, Oscarito. Entonces, ven cómo sí podemos ver otras interpretaciones. Yo noto fe en mis hermanos, los 4 hermanos que acaban de responder. Noto fe, allá mi hermana Estefanía también quiere decir algo, porque definitivamente no podrían ellos hablar como están hablando si no tuvieran fe, sino se convertirían en esos burladores que dirían, pues ahí está, ¿no lo dice Mateo en el 16:28? Según dijo nuestro Señor, o según dijo su Mesías, que no sufriría la muerte, y nunca vino. Esa era el motivo de burla. Esa era la burla que estaba Pedro señalando aquí en su segunda carta. Ahí está, ¿no? Que no iban a ver la muerte, ya se murieron todos. Y ni ha venido su Mesías, ¿no? Que iba a venir por segunda vez. Hermana Estefanía. Bueno, yo entiendo que, dice, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar a su reino. Entiendo que dice la palabra que se levantarán vivos y muertos,
Y creo yo que los que se van a ir, o bueno, van a estar en el infierno, van a ver que realmente sí vino, sí hubo la segunda venida de Cristo, sí bajó por su pueblo y ahora sí que los llevó, ¿no? Creo yo, y ellos ya van a sufrir esa muerte, porque nosotros los que creemos, bueno, yo creo que nosotros no vamos a sufrir una muerte ni física ni espiritual. Ellos son los que la van a sufrir, porque dice que no sufrirán la muerte, o sea, quiere decir que van a sufrir sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar. Bueno, eso es lo que creo, ¿eh? Muy bien, hermana, eso es una más. Otra vez tiene que ver con fe. Mi hermana, si bien la entendí, está diciendo que aunque muramos físicamente, una cosa es morir físicamente y otra cosa es sufrir la muerte. No sé si lo notan. Aquel que ha creído en Cristo no sufre, no tiene miedo de morir, ni sufre antes de morirse físicamente. Yo noto fe en todo esto. Eso es lo que quiero recalcar. Noto fe en todo esto porque los burladores definitivamente no tenían fe, sino que decían, ¿por qué? Por lo que dice ahí, los aquí presentes no sufrirán la muerte. En realidad pudiera ser una interpretación. Pero lo que sí creo, hermanos, es que nosotros no debiéramos ser como esos burladores, que tengamos la venida del Señor por tardanza. Hay otra cita más que los burladores podían haber manipulado para atacar a los cristianos. Eso está en el capítulo 21 de Juan. Juan 21. ¿Recuerdan ustedes cuando nuestro Señor Jesús ya se había despedido? 10:23. Mateo 10:23. A ver, leamos esta que nos dice el pastor Chucho. Mateo 10:23. Lo voy a leer, dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Otra vez se está refiriendo a una parusía, a un advenimiento, a una segunda venida. Y entonces, pues no íbamos a... Ya acabaron de recorrerlas y no vino. Esa era la burla que tenían estos. Y les decía del capítulo 20 de Juan, nuestro Señor Jesús ya había reivindicado a Pedro, ya estaban caminando juntos, y dice el verso 21:20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Verso 21. Y el 22 dice, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Algunos, eso es lo que dice literalmente, pero ahora lo voy a leer en la versión mexicana. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. ¿Sí notan la diferencia? ¿Y este qué? Y nuestro Señor le dice, ¿y a ti qué? Pero hablando de la segunda venida, de la parusía, del advenimiento de nuestro Señor, le dice, y si yo quiero que éste no se muera o siga vivo o que quede, como dice aquí, ¿a ti qué? ¿O qué a ti? ¿En qué te afecta? Pues es mi asunto con él. Ya Pedro ya se había reivindicado, o sea, ya nuestro Señor ya lo había perdonado de aquella traición, de aquella negación que tuvo. Y Pedro seguía. Ese Pedrito, ¿verdad? El mismo que está escribiendo esta carta,
pero muchos años después, y sobre todo lleno del Espíritu. Ya con entonces, si él pudo cambiar así, yo tengo esperanza, hermanos, y ustedes también. Bien, entonces en estos pasajes se mira como que el advenimiento de nuestro Señor Jesús iba a ser muy pronto. Todos pensaban que iba a regresar en unos cuantos años. La mayoría pensaba que lo iba a ver todavía antes de morir. Y se fueron muriendo 1, 2, 3, 4, 5 discípulos o apóstoles y no venía. 6, 7, 8, 9 y no venía. 10, el último que quedó, Juan el apóstol, y no venía Cristo. Díganme si no era de preocuparse en un sentido. Y los burladores creciendo en su ego y en su bullying hacia estos cristianos, hacia estos primeros cristianos. Este fue el primer bullying. Bueno, había otros desde antes. Ahí está, ¿no? ¿Que iba a venir? ¿Cuál? A ver, ¿dónde? Y entonces Pedro toma autoridad y les dice: estos burladores, estos impostores, estos que quieren derrumbar el mensaje del evangelio con una simple teoría chafa, dice en el verso 5, ignoran voluntariamente, intencionalmente olvidan. ¿Se puede hacer eso? Si lo dice Pedro, es que se puede hacer. Se puede hacer, se puede entrar en una cerrazón de mente. Y por más que uno te trata de convencer de algo, está cerrado. Ellos estaban así, intencionalmente, quiere decir que era su responsabilidad, ¿verdad? Intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, y comienza a decir acerca del diluvio, la palabra de Dios existía, por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Verso 6. Pero por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. ¿Cuándo fue esto? Cuando Génesis capítulo 6 y 7, el diluvio que sufrió Noé, o que no sufrió Noé, de los tiempos de Noé. Verso 7. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego. Hoy le puse a Ramón Montoya una película del rapto, de la segunda venida de Cristo. Fuerte, ¿verdad? Fuerte, y se mira ahí cómo cae del cielo granizo y fuego. Y alguien podría decir: oye, esta es una película de terror. Pues yo creo que se queda chiquita. Porque miren cómo dice ahí: está reservado, o sea, la tierra se va a destruir con el fuego el día del juicio para destrucción de los impíos. Impíos es una palabra compuesta, no píos. ¿Y qué son los píos? Son la gente santa, la gente escogida, los piadosos. Entonces ellos, y tengan la confianza, hermanos, los piadosos no vamos a sufrir esta destrucción. Lo está diciendo aquí este versículo. Para aquellos que todavía dicen ¿vamos a ver esto? Yo pienso que no. Personalmente yo creo que nosotros primero nos vamos y después viene el caos. Viene la destrucción, viene el sufrimiento. Algunos teólogos piensan que los que se queden, obviamente todos los que se queden va a ser porque no estaban caminando en santidad, porque no creyeron, porque no aceptaron a Cristo como su Señor, su Salvador, no vivieron esa vida como Dios quería, y entonces se quedan. Pero como algunos escucharon, algunos teólogos dicen esto: van a estar dispuestos a morir
pero no negar esa fe que cobra en ese momento. No lo dice así la Biblia. No hay un versículo que diga que los que se queden, todavía hay una oportunidad de salvarse pagando por su vida. No lo dice. Tampoco dice que no pueda ser. Pero esa es una teoría. Que como rechazaron la muerte de nuestro Señor Jesús, ahora van a tener que morir físicamente para poderse salvar. Así termina la película del remanente, ¿no? Y también la del, ¿cómo se llama? Como ladrón en la noche, que es otra película viejita acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, dando esa posibilidad de que los que se hayan quedado, pero no lo dice así la Biblia. No dice, ¿o sí, Rubens? Hermano Chucho, no, ¿verdad? No dice así la Biblia que hay una oportunidad cuando estén aquí, que se queden los que se mueran y se puedan salvar aquellos que se hayan quedado. No, ¿verdad? Puede ser. Yo prefiero irme. Mi hijo Josías estaba viendo y yo le dije, no veas, hijo, no veas porque no entiendes muchas cosas y estás chiquito para entender esto. Los otros sí la vieron y realmente parece una película de terror. No estoy muy de acuerdo con todo lo que se presenta en esa película del remanente, pero Josías estaba oyendo y entonces no quiso ya ni entrar al baño solo. Entonces quería que alguien entrara con él, ¿verdad? Entonces ya entré yo con él al baño y me dice, papá, es que yo no quiero quedarme ni nada. Le digo, mira, hijo, yo te voy a decir algo. Cuando Cristo venga, yo me voy a ir. Porque él quería que yo estuviera ahí con él. Ok, yo estoy aquí contigo, pero cuando Cristo venga, yo no voy a estar aquí contigo. Yo me voy a ir y si tú no crees, tú no te vas a ir. Y les digo lo mismo a ustedes. Porque muchos hijos dicen, mientras esté con mi papá no importa, hasta el fin del mundo, no importa dónde esté. ¿No son así los niños? Seguros con su papá, seguros con su mamá, no importa dónde estén, mientras estén ahí. Sí, pero el día que Cristo venga, si tu hijo o tu hija no creyó, tú te vas y él se queda. Beto. Quiero leer esta cita. Es segunda de Tesalonicenses. Si la pueden proyectar. Es el capítulo 2. Aunque por fuego dice, ¿no? No la pero segunda Tesalonicenses 2, ¿qué? Segunda Tesalonicenses 2:1 dice, ahora bien, hermanos, bueno, déjenme leer esta versión, dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Amén. Gracias, Beto. Hermanos, estemos preparados para la segunda venida. Cristo viene. ¿Estás preparado? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, me parece. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿ves aquí la perspectiva eterna? Sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo veremos como Él es. ¿Tú crees esto? ¿Tú tienes esta esperanza? Versículo 3.
todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tú tienes esta esperanza? Cristo quiere que tú te purifiques a ti mismo, así como Cristo es puro. No que vivas como los burladores, los bullers, en la concupiscencia de sus... ¿Cómo dice ahí? Que están, y le doy la palabra al pastor Chucho, andando en según sus propias concupiscencias, dice el versículo 3, segunda de Pedro 3:3. No, hermanos, no andemos según nuestras propias concupiscencias, sino que nos purifiquemos a nosotros mismos, así como Él es puro, no concediéndonos pequeñas cosas, sino purificándonos. No podemos solos, pero si dejamos que Cristo lo haga, entonces sí podemos. Hermano. Gracias, David. La iglesia duerme mucho tiempo y durante mucho tiempo duerme. ¿Sí? Y el apóstol lo que quiere aquí es despertarnos a las realidades que están escritas en la Biblia. Por eso nos recuerda, dice, ustedes traigan a la memoria todo lo que han dicho los profetas. Si ustedes leen en sus Biblias ese versículo que es el 2, no van a encontrar ninguna concordancia que los lleve a citas de profetas. ¿O sí encuentran concordancia en sus Biblias? ¿Por qué no? Si está hablando de los profetas. ¿A qué profeta se refiere? Bueno, más adelante, casi al final de la carta, está hablando del apóstol Pablo, ¿sí? Y está hablando de los escritos que hace Pablo y los pone al mismo nivel de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y en esos escritos de Pablo hay muchas profecías, que ya leyó algunas Beto, de Pablo, profecías acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que todas esas cosas nosotros las recordemos de todo lo que nos han dejado los profetas y los apóstoles y lo que dijo Jesús, que eso sí está escrito en los evangelios, muchas de las cosas que Él dijo. Y entonces esa es la invitación que nos hace, dice, porque en los postreros días, y a veces nos imaginamos los postreros días como 2-3 días antes de que venga Jesús. Esos van a ser los postreros días. Los postreros días se les llama así desde la primera venida de nuestro Señor hasta la segunda venida. ¿Sí? Esos son los postreros días. O sea que desde que Él murió y resucitó y ascendió a los cielos, ahí empezaron los postreros días. O sea que llevamos casi 2000 años. De los postreros días vamos a cumplir 2000 años de los postreros días. ¿Sí? Y Dios nos quiere hacer ver por medio del apóstol que la perspectiva nuestra no es la de Dios. ¿Sí? O sea, Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. ¿Sí? Nosotros nos movemos en un tiempo y un espacio diferente al que Dios se mueve. Para Dios no hay problema con el tiempo y el espacio. Él es el Dios eterno, es el yo soy, el que está en un presente eterno. El problema es nuestro. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Casi 2000 años y el Señor no viene. Y eso para nosotros se nos hace mucho, ¿a poco no? 2000 años. ¿Cuánto ha pasado? Y el apóstol cita un salmo y como que nos hace entrar en razón diciendo, miren, para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que para el Señor han pasado, apenas se está acabando el segundo día. ¿Sí? Para Él apenas se está acabando el segundo día. Y ustedes ya están desesperados con que no viene y le están creyendo a esos que les están metiendo ideas, no que su Señor iba a venir, no que antes de que se murieran. Y empiezan a mofarse
de los creyentes y pueden movernos de nuestra fe. Es cierto, no viene. Y podemos relajarnos en nuestra vida cristiana, ¿sí? Porque el Señor no viene. Bueno, nosotros debemos vivir con la esperanza y con la expectativa de que puede llegar ahorita. Claro que sí. Ahorita puede llegar. Aleluya. ¿Sí? Y si creemos que ahorita va a llegar, por eso no debemos de olvidar lo que dijeron los profetas y los apóstoles. Y después empieza a citar, miren, estos burladores dicen que desde el principio de los tiempos nada ha cambiado. Y son unos burladores. ¿No ha cambiado nada desde el principio de los tiempos? Claro que sí ha cambiado. Ha cambiado muchas veces. Simplemente cuando la tierra existió, vivía en un estado caótico. Era un caos la tierra. Y vino Dios y la acomodó. Separó las aguas de las aguas. Todo era agua. Y apareció la tierra, porque aquí lo dice, que de las aguas salió la tierra. Si ya lo leyeron. De las aguas salió la tierra. Y ya hubo tierra. Y después otra vez se llenó de agua por medio del diluvio. Y después volvió a aparecer la tierra. ¿Las cosas han permanecido igual desde el principio? No. Pero estos dicen así, y Pedro les dice, estos ignoran todo esto que ha sucedido. Para ellos no ha cambiado nada, pero para nosotros sí. No sé si hoy vieron el arco iris que se dio. Había un doble arco iris. ¿Sí? Había un doble arco iris. Y eso a mí me hizo recordar, ese es el pacto que hizo Dios con Noé. Amén. Dios me está recordando algo que ya pasó anteriormente, y Él hizo una promesa que ya no nos iba a destruir por agua. ¿Pero qué creen? Sí, por fuego. No por agua, pero sí por fuego. Para todos aquellos burladores y a los que sigan esas concupiscencias de los burladores y les crean a esos burladores, nos puede esperar el exterminio por fuego. Y entonces nosotros nos aferramos a esas promesas. Dice, ya sea que estemos vivos, lo aclara después Pablo en Tesalonicenses, en el momento en que venga nuestro Señor, o estemos físicamente muertos, para el Señor no hay problema. Es más, me gusta cómo lo usa la versión de la Reina Valera, porque no se refiere a los muertos como muertos, dice, sino a los que durmieron en el Señor. Dice, no a los que murieron. Dice, a los que durmieron en el Señor, para hablar de la muerte. Dice, entonces va a venir nuestro Señor y nos va a levantar, porque de que viene, hermanos, Dios nunca ha faltado a una sola de sus palabras. Él es fiel y todas las ha cumplido, todas, y todas se van a cumplir. Sí, aleluya. Hay muchas que faltan, pero muchas ya se han cumplido. Y nosotros debemos seguir esperando en esa promesa, ¿sí? Manteniéndonos ahí, porque va a venir. Amén, gracias hermano. Versículo 9. Leámoslo juntos, hermanos. Pero no olviden, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten. ¿Podamos leerla en la versión 60? Fíjense, este es el objetivo, este es el por qué Cristo no ha venido. Esta es la razón, esta es la respuesta de por qué Cristo no ha venido. Cristo todavía no viene. Vean qué grande amor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Te está esperando a ti, me está esperando, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá. Pero el día del Señor vendrá. Lo tengo por ciertísimo. ¿Y cómo vendrá? Como ladrón en la noche. Ay, no, qué horror. ¿Por qué comparan al Señor con un ladrón? Bien, no lo compara en la cuestión del delito, sino en la sorpresa.
¿Cómo viene un ladrón? Sin avisar. Cuando nadie se lo espera. Así es como vendrá el Señor. Cuando nadie se lo espera. Porque aunque nosotros estemos esperando, nos va a sorprender. Qué maravilla, ¿verdad? Como dice el canto de Marcos Vidal, de nieve en verano, y vendrás como un ladrón en la noche, sin embargo, como el Rey soberano. Volverás por los tuyos, sin embargo, es manada pequeña la que te espera. Y hay una parte que dice, me sorprenderá otra vez, ¿no? Nancy, Beto, y terminamos. Ya se nos fue el tiempo, hermanos. Breves, porque ya quería ponerles una canción. Si quieren escucharla, si no, es rock. No sé si lo aguantan. Si es rock, ¿no? Acuérdense de sus tiempos, hermano, cuando le gustaba el rock. A ver, Nancy. Solo hablando de canciones, en la mañana muy temprano estaba escuchando la canción de Marcos Vidal, en donde dice que ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. Y escuchando todo lo que estamos aprendiendo hoy, esto es como esa llamada que Dios nos está haciendo a que despertemos. Este tipo de palabras, este tipo de enseñanzas han estado tanto tiempo aquí plasmadas, pero el Señor no quiere que nos quedemos solo con la palabra aquí escrita, sino que quiere que venga a nuestros corazones. Y justo en la mañana estaba yo pensando en esto, cuando dice que no lloréis, solo duerme, no está muerta. Nosotros tenemos la esperanza todavía de que no estamos muertos, estamos dormidos quizá, pero el Señor nos quiere despertar a través de estas enseñanzas. Él está tocando a nuestra puerta, Él quiere despertarnos del letargo. Tenemos la esperanza de que todavía no estamos muertos y Él no quiere que muramos. Por eso es que estas enseñanzas están siendo cada vez más repetitivas. Y como dice la palabra y dijo muchas veces nuestro Señor Jesús, el que tenga oídos para oír, oiga. Amén, gracias Nancy. Beto, no les voy a poner el rock hoy no. Por favor, ¿pueden poner otra vez este último versículo de segunda de Pedro 3:10? Sí, esta segunda parte del versículo dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados o deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y al principio David estaba comentando que hay mucha distracción por parte de la iglesia y yo creo que mucho tiene que ver con lo que estamos acumulando, con lo que en nuestro corazón, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, el constantemente querer cosas que se convierten después en un ídolo. Y miren cómo van a terminar todas esas cosas. Quemadas. Todo eso que tanto anhelamos, que tanto cuidamos, que tanto protegemos, por lo que tanto se trabaja, por lo que tanto se endeuda, por lo que tanto se sufre, va a terminar quemado. No es de las cosas que van a prevalecer, no son de las cosas que van a durar y que van a estar con el Señor. No son eternas. Son basura, no son eternas. Ni tu Facebook, ni tu WhatsApp. Para que no estemos afanados con todo eso, con puestos, con sueldos, con mejoras, y tampoco se trata de caer en el conformismo total, pero que tengamos como lo más importante esto que es la venida del Señor Jesucristo. Amén. Sí. Entonces, ¿que la ponemos o no? ¿Le puedes pasar el micrófono a Oscarito? Oscar, 1 minuto. Ándale. Y después de Oscar, suéltala, Johnny. Mencionaste que uno de los propósitos es que vengamos al arrepentimiento, como dice la palabra. Pero en el mismo capítulo 3 al final dice que también, dice, y recuerden que no ha venido todavía porque está
concediendo tiempo para que proclamemos el mensaje de salvación al mundo Amén. entero. ¿Y cómo puedo estar yo apercibido o estar preparado? Pues proclamemos el mensaje a los demás. Amén. Así termina esta canción. Este grupo se llama Rescate. Suéltenla. Es un grupo argentino que antes cantaban ska, cristiano, pero ahora están cantando más rock. Y Dios me ha edificado, me ha bendecido mucho estar escuchándolo. Se los recomiendo a los que les gusta el rock o el ska. De repente hay una acá. Las letras me han inspirado a eso. Las letras me han inspirado a eso, estar teniendo la vista y el pensamiento en Dios, en Dios, en Dios, en Dios. No les estoy obligando a que les guste el rock. Lo que les quiero decir es que, como dice su palabra, estimulémonos al amor y a las buenas obras. Que todo el tiempo estemos pensando en eso y que unos a otros nos estemos contagiando de esta perspectiva eterna. Cierra tus ojos, hermano, para que puedas concentrarte mejor. Escucha la letra de Dios. En un sueño preso me encontré, con el corazón anestesiado. La costumbre me volvió a engañar y no me dejaba despertar. Y así estuve anclado tanto tiempo, sin ver que estabas esperando a mi lado. Despiértame, ponme de pie. Tu voluntad me hace ser valiente. Abrázame, no me sueltes, aunque la noche fue larga, amanecerá. Es el tiempo para despertar, ya se acerca el día señalado. La armadura que tú me darás brillará sobre la oscuridad. Y así persigo hambriento mi destino, sabiendo que tan cerca está la salvación. Despiértame, ponme de pie. Tu voluntad me hace ser valiente. Abrázame, no me sueltes, aunque la noche fue larga, amanecerá. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es la hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada, ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Hoy el mundo levanta los ojos al cielo preguntando: ¿dónde está Dios? Los parques, las plazas, las calles, los hospitales, las cárceles están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dios está, Dios está. La iglesia tiene la gran responsabilidad. Ha llegado el tiempo, es la hora. No desmayemos, vayamos a llevar el mensaje de Jesús. Dios está. ¿Se entendió la letra? Oremos. Oremos. Después se las explico. Dios, Señor, Padre eterno.
ten misericordia de nosotros, no permitas que nos perdamos en lo que este mundo ofrece, que descuidemos nuestra vista y la atención de las cosas que más importan. Concédenos vivir por ti y para ti, teniendo esta perspectiva eterna. Despiértanos de este sueño, Señor. No nos dejes. Sacúdenos de este letargo espiritual, de esta peligrosa comodidad. Ya no queremos vivir así, queremos vivir para ti, queremos vivir en santidad, porque se acerca el día señalado y queremos irnos contigo, Señor. Que podamos mantener esta perspectiva eterna en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo suplicamos. Amén. Dios les guarde, hermanos. Próximo miércoles hay ayuno. Ayuno el próximo miércoles. Yo les quiero proponer que, no sé si decirlo o no, los que quieran ayunar todo el día de esto también, así meterlo en su cajón, apagarlo todo el miércoles o desde el martes en la noche, a ver si pueden. Es una propuesta. Y además dejar de comer, ¿no? Como todos los ayunos. Dios les guarde. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo. Só sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu